Doctor Eric, entonces, por favor, un minuto más para poder dar inicio al 20º Seminario Internacional. Bien, en este 20º Seminario Internacional, que tiene como título Evolución, Aceptación y Adorminamiento de la Inteligencia Artificial, el día de hoy se presenta con nosotros el doctor Eric Manuel Rosales Peña Alfaro, del hermano país de México. Nos acompaña desde el momento que nos pusimos en contacto, tuvo toda la mejor predisposición para su presentación del día de hoy. Voy a ceder la palabra a la doctora Miriam Magallanes Maldonado. Doctora. Muy buenos días con todos. El día de hoy, sábado 4 de noviembre, tenemos el honor de iniciar nuestra sesión internacional en virtud a las temáticas de la inteligencia artificial y la ciudadanía digital. Y estamos muy orgullosos que el día de hoy el doctor Eric haya participado, o sea, nuestro ponente en esta edición. Felices porque ya tenemos más de 20 ediciones en, en este camino académico que estamos proyectando, y por ello agradecer también al equipo que integra el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. El profesor Eric, agradecer nuevamente esta aceptación de la ponencia del día de hoy denominada Evolución, Aceptación y Adormilamiento de la Inteligencia Artificial. Eh, a nombre del Instituto le agradecemos y damos por inaugurada esta edición del Seminario Internacional de Inteligencia Artificial. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, tiene la palabra usted, doctora. Muy buenos días con todos. Efectivamente, damos inicio a la sesión del día de hoy en este foro académico, contando con la presencia del PhD Eric Manuel Rosales Peña Alfaro. El doctor, el PhD Peña Alfaro cuenta con el grado mencionado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Essex, Colchester, en Reino Unido. Cuenta con un máster en sistemas inteligentes basados en conocimientos por la misma universidad. Es licenciado en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional. Es técnico en programación por el Instituto Politécnico Nacional. Su tesis de PhD versa sobre una investigación en robótica y control de manipuladores por medio de modelos neuronales. El tesis de máster es un estudio de las emociones por medio de modelos computacionales. Es Data Consulting Service en Querétaro, México, y es mentor de Full Stack Developer with JavaScript, Python and React por la Universidad de Bodega, Utah, USA. Es un gran honor tenerlo en estos foros académicos, PhD
Peñalfaro y le doy pase para que pueda iniciar la ponencia de hoy. Adelante, Pizzi Peñalfaro. Buenos días a todos. Es un gran honor, un gran placer acompañarlos en estos foros y efectivamente voy a platicarles un poco de la generalidad de la inteligencia artificial en términos de el concepto. Abundaré un poco en su historia, qué aplicaciones se han desarrollado aplicando técnicas, métodos, metodologías de inteligencia artificial. Vamos a ver entre el costo y otras razones cómo fue que hubo ese periodo de adormilamiento en el cual académicamente trabajamos, pero hacia la industria como que no sería algo importante. Para luego preguntarnos en qué punto nos encontramos y finalmente hacia dónde vamos. Pues para dilucidar este concepto de inteligencia artificial, hay dos puntos críticos que me gusta abundar. El primero de ellos es la definición por el análisis de las dos palabras y la concepción formal, lo que nos dicen los estudiosos de la materia. Y aquí abro un espacio para preguntar a la audiencia que nos acompaña. Vamos a construir ese término de manera conjunta. Y me gustaría saber qué es lo que ustedes saben, dicen, piensan que es la inteligencia artificial. Empezando por qué es la inteligencia. ¿Qué se imaginan que es la inteligencia? ¿Alguna idea por ahí? ¿Algo que quieran comentar alrededor de qué es la inteligencia? De todas maneras, se los platico. Definimos a la inteligencia como esa capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentarnos, adaptarnos a diferentes circunstancias y a resolver problemas diarios, sea del uso común o sea del área científico-tecnológica. En esta concepción de qué es la inteligencia, obviamente implica la capacidad perceptiva. Recibimos información, datos a través de los 5 sentidos, los procesamos, generamos una imagen, una interpretación, y con base en esa interpretación tomamos decisiones que nos llevan a avanzar en la resolución de un problema o a enfrentar una situación en el mundo real. En la parte que es artificial, pues es todo lo que hacemos nosotros humanos, ¿no? Toda la parte industrial, toda la parte tradicional, artesanal, eso es la parte artificial. Y en esa concepción, pues podemos integrar que la inteligencia artificial, pues es la construcción de elementos, herramientas técnicas que nos ayuden a enfrentar problemas de percepción, de razonamiento y de resolución de problemas. ¿Qué nos dicen los teóricos en relación al concepto? Doctor Para Simon, inteligencia artificial implica tener programas inteligentes que exhiben comportamientos que son únicos a los seres humanos. Para Rich, es el estudio de técnicas y problemas que son exponencialmente duros en tiempo polinomial
mediante la explotación del conocimiento. Esto implica tradicionalmente que tenemos un problema y vamos a suponer que tenemos un problema de física y nos dan la fórmula, nos dan los datos y en un tiempo finito lo resolvemos. Eso implicaría tener un problema suave que es resuelto en un tiempo polinomial. Pero hablar de un tiempo exponencial implica que me voy a tardar más tiempo, en resolverlo. Y hablar de términos polinomiales es siempre un término finito. Finite implica estudiar cómo hacemos que las computadoras hagan cosas que al momento nosotros hacemos mejor. ¿Y qué hacemos mejor? Jugar ajedrez, damas inglesas, juegos de mesa, percibir, movernos, razonar, resolver problemas, ya sea de la vida diaria o problemas un poco más científicos técnicos. Rosalind Norvig dice que la inteligencia artificial tiene que ver con programas inteligentes, entonces pues hagamos, desarrollemos. Feigenbaum y Barr nos dicen que si la física resuelve problemas del universo y su caracterización en términos de su comportamiento, y que si los biólogos resuelven y caracterizan problemas y comportamientos vivos, entonces el científico de la inteligencia artificial puede resolver, puede construir programas, sistemas de procesamiento de información que puedan contestar preguntas y problemas a los físicos y biólogos. ¿Sí? Es meternos un poco en otras áreas de conocimiento. Para Baker es intentar hacer computadoras que hagan lo que las computadoras no pueden hacer. Las computadoras son programadas y hacen lo que el programador les dice que haga, pero hasta ahí. Y nosotros percibimos, razonamos, resolvemos problemas. Entonces la idea es construir un sistema que haga lo que nosotros hacemos. Para Teller es intentar generar equipos, sistemas, pues que hagan lo que en las películas se hace, ¿no? Y aquí podemos hacer una lista de temas relacionados a la inteligencia artificial. Desde la película de IA de Steven Spielberg, en donde se revisan esos conceptos del androide, si tiene emociones, no tiene emociones, pasando por las películas de Terminator, en donde pues, las computadoras toman conciencia y rompen las 3 leyes de la robótica de Asimov, hasta otras tantas películas alrededor del concepto. Y entonces, la reflexión está alrededor de estos conceptos, ¿no? Queremos construir computadoras que piensen, queremos automatizar actividades asociadas al pensamiento humano, queremos generar computadoras que funcionen de manera inteligente, o queremos generar modelos que nos ayuden a estudiar cómo pensamos los seres humanos, o generar cálculos que perciban, razonen y actúen. ¿O acaso es el campo de estudio en el cual explicamos y emulamos el comportamiento inteligente? O tal vez es una rama computacional que se ocupa de la automatización del comportamiento inteligente. O
cualquier cosa que no sabemos cómo hacer apropiadamente. Contestar estas preguntas implica analizar otras dos dimensiones. Por un lado, el aspecto humano, el aspecto racional versus cómo pensamos, cómo nos comportamos. Si cruzamos comportamiento humano, es cómo actuamos los seres humanos. Y aquí básicamente es intentar construir un equipo que pase la famosa prueba de Turing. Y aquí los conceptos más asociados a esta prueba es lo que nos dice Kurzweil, que es crear computadoras que realicen funciones que requieran inteligencia cuando las gentes lo desarrollan. O como Rich y Knight comentan, hacer computadoras que hagan cosas que al momento nosotros hacemos mejor. ¿Qué implica pasar esta prueba de Turing? En su concepto original era humana en un cuarto con una computadora interactuando y a través de ella contestar preguntas y decirle contestarle a la otra persona preguntas, interactuar y después de un rato definir si la persona con la que estoy platicando a través de la máquina pues es una computadora o es un ser humano. ¿Sí? Esa es la prueba de Turing. En su concepto implica que el ente con el cual estamos interactuando manifiesta ciertas tareas cognitivas, que en particular serían la habilidad de comunicarse, en donde implica no nada más entender lo que me están diciendo, sino ser capaz de interactuar, de formular preguntas, respuestas, una interacción constante, dinámica, ser capaz de representar el conocimiento de lo que me están diciendo, de lo que estoy percibiendo, y ser capaz de razonar de manera automática para precisamente generar nuevas respuestas. Y alrededor de esos tres elementos, pues ser capaz de aprender, ¿sí? Adaptándome a esas nuevas circunstancias. En su totalidad, a esos cuatro elementos cognitivos le podemos agregar el aspecto de la visión computacional o la percepción computacional. O sea, no nada más es la parte de la visión, sino en un momento dado tener un ente robótico capaz de sentir con una mano, capaz de oler y procesar esos aromas, de escuchar y reconocer lo que me están diciendo y a través de ese razonamiento inteligente, pues responder activamente a través del habla o a través de los movimientos. Luego de aquí, si cruzamos el pensamiento del ser humano, es en donde nos enfocamos específicamente en cómo razonamos. El punto crítico es que ni los neurólogos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos han definido con precisión esa parte de cómo pensamos, cómo razonamos. Pero ahí los estudiosos de las ciencias cognitivas pues han venido comentando que han existido esfuerzos interesantes para hacer que las máquinas tengan mente en el completo sentido o que automaticemos actividades que nosotros somos humanos, la toma de decisiones, resolver problemas, aprender. Si cruzamos la parte del pensamiento con la racionalización, implicaría cómo racionalizamos. Y la cuestión es que nosotros pensamos racionalmente, pero no siempre lo hacemos. ¿Sí? Como que de repente
pensamos o involucramos el aspecto emocional, tanto fisiológicamente como emocionalmente, ¿sí? Y de alguna otra manera, eso nos ayuda a generar razonamientos cuando tenemos información incompleta o cuando la información no es del todo cierta. Y la idea es cómo generamos esas facilidades, esos modelos computacionales para estudiar esos fenómenos mentales, que es lo que nos dice Charnock y McDermott, o como Winston nos dice, cómo generar computadoras que perciban, razonen y actúen. Obviamente, no nada más pensamos racionalmente, sino también actuamos racionalmente. Y aquí el concepto de agencia se ha venido estudiando desde tres perspectivas. El agente reactivo, el agente racional que piensa antes de actuar y el agente que combina los dos aspectos. Razonamos y reaccionamos. Pensamos, planeamos y adecuamos nuestro plan de acción conforme vamos avanzando en la vida real. Lo cual implica, pues, precisamente replicar estos procesos mentales, tomar decisiones y básicamente usar razonamiento lógico principal. Y en ese sentido, el agente racional, pues es netamente lógico y por lo tanto debe de tener conocimiento del problema, del dominio en el cual se está desenvolviendo. Y sin embargo, nosotros somos capaces de tener dos problemas diferentes y resolverlos al mismo tiempo. La idea es cómo hacemos que una máquina haga lo mismo. Estudiar agentes nos ayuda en dos sentidos. Primeramente, en comprender los modelos, el razonamiento lógico, y en segundo, nos permite utilizar metodologías más científicas. Y eso obviamente nos puede ayudar a redefinir ese concepto de inteligencia artificial que pudiésemos haber formulado al inicio. Otros conceptos, Pickford y Bauer nos dicen que si la inteligencia es la habilidad para adquirir conocimiento y utilizarlo, entonces, pues la inteligencia artificial es construir sistemas que adquieran conocimiento y que lo utilicen. La mayoría de las concepciones, pues, nos ayudan a definir esos dos puntos. Permítanme. Nos permite definir los elementos. La parte inteligente y cómo representamos esas acciones en una computadora. Muy bien. Hablamos un poco de la historia de la IA. Déjenme pasar otro archivito. Muy bien, hablar de la historia de la IA. Ahí se ve esta pantallita. Correcto, correcto, doctor. Hablar de la historia de la IA implica varios momentos. Los puntos iniciales, en donde tenemos los fundamentos teóricos plasmados primeramente por la primera programadora, Ada Lovelace, en el sentido que podríamos ser algoritmos, que las máquinas manipulen símbolos, y eso es lo que hacemos nosotros, manipulamos símbolos. Luego, Turing con la computadora, una computadora, además de la computadora de Enigma, en la cual pues nace el concepto de computabilidad,
que implica cuánto tiempo se va a tardar un algoritmo en procesar una información. Y luego McCulloch y Pitts generaron de manera separada el primer modelo matemático definido como una red neuronal, y luego Donald Heff. McCulloch y Pitts, su red neuronal era una red neuronal fija, había que programarla fijamente, ¿sí? No aprendía. Sin embargo, Heff propone ya un modelo matemático para que esa red neuronal aprenda. Luego, entre los 50 y 60, cuando ya surge el concepto de inteligencia artificial, ya con trabajos más particulares como el de Weizenbaum, en donde él construyó ELIZA, su programa en lenguaje natural que te pregunta, tú le contestas, y si te empieza a preguntar buenos días, ¿cómo está su desayuno? Y de repente, conforme va avanzando, pues llega el punto en el cual nuevamente te pregunta, buenos días, ¿cómo está su desayuno? Y entonces ahí te das cuenta de que no hubo un cambio. Luego, en el 59, Samuel presenta una máquina de aprendizaje que sabe jugar damas inglesas. Luego McCarthy presenta el primer lenguaje de programación para inteligencia artificial llamado Lisp. Rosenblatt nos presenta un modelo neuronal llamado perceptrón, que es una combinación del modelo Hebbiano con otros elementos importantes. En el 56 surgen los líderes en la investigación de inteligencia artificial, Simon, Newell, Minsky y McCarthy, y ellos en la conferencia de Dartmouth fueron los que acuñaron el concepto de inteligencia artificial. Obviamente, Alan Turing previamente generó o propuso precisamente la prueba de Turing. Y Shannon publicó otro artículo en el cual nos presentaba una máquina de aprendizaje que aprendía a jugar ajedrez. Luego, en los 70s, 80s, que diríamos es nuestro periodo de adormilamiento, nuestro periodo invernal, que también lo conocemos de esa manera, surge mucha investigación, hay mucho trabajo académico, pero no en la parte industrial, no hay como tal muchas aplicaciones o no se aplican esos avances. Los trabajos de la quinta generación de computadoras que sean inteligentes, el trabajo de los sistemas expertos en el 72 con Dendral, un sistema experto que te pregunta, tú le respondes, es tipo sistema de opción múltiple y respuesta directa, sí, no, y te dice si el paciente del que le estás hablando tiene cáncer en la sangre o no. Luego sigue el modelo neuronal de propagación hacia atrás, con el cual empezamos a tener nuevos resurgimientos. Pero todo este periodo, 70, 80, desgraciadamente, aunque el trabajo académico existe, los financiamientos son muy pocos. Luego tenemos el surgimiento de la era del Internet, más investigación en máquinas de aprendizaje, y con ello tenemos el Deep Blue de IBM, que le ganó a jugar ajedrez a Garry Kasparov, en aquel entonces el campeón mundial. En el 99, los perros de Sony, que no nada más era la parte mecánica, sino la parte interactiva, uno les aplaudía, ladraban, uno les levantaba la mano y ellos como que se paraban. Y Sony lanzó
al mismo tiempo la iniciativa de lo que le llamaron la Robocopa, en la cual el objetivo final pues, es construir un equipo de 11 jugadores, androides, que compitan, que jueguen fútbol contra el campeón de la FIFA. Y alrededor de ello, pues generaron varias ligas, la liga de los perritos, que son 3 contra 3, la liga de simulación, que es 11 contra 11, los robots pequeños, que son cuadritos, que son 5 jugadores por equipo, o de los robots medianos, que son de 3 jugadores, y ya tenemos la de los androides, tamaño pigmeos, que son de 3 jugadores. Pero la idea alrededor del concepto no es nada más que jueguen fútbol, sino que a través de la parte cooperativa desarrollen un trabajo conjunto y con ello aplicar los mismos elementos para, por ejemplo, generar un equipo de 3 personas que van a un rescate en un acantilado, ¿no? Un robot que maneja el helicóptero y las 2 personas, el que baja el acantilado, rescata y obviamente la otra persona es responsable de subir a nuestro tercer personaje. En el 2011 tenemos a Watson también. En, Doctor Eric, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, sí, seguimos, doctor. Perfecto, sí. Tenemos el programa de AlphaGo, que también ganó, No, le ganó a Lizzie. no se visualiza la diapositiva, doctor Eric, en la pantalla. Perdimos ahí esa parte. ¿Ahí se Ya ahí ve? está, correcto, doctor. Perfecto. Decía Watson, que ganó Jeopardy, AlphaGo, que le ganó a Lee Sedol en Go Player, y en el 2018 el nacimiento de los preentrenados Transformers, ¿sí? Funciones de transformación preentrenadas, los famosos chatbots, ChatGPTs, y la primera compañía que lo desarrolló, OpenAI. Y en donde nos encontramos en esta década, con caracterización en donde todos estos modelos de GPT utilizan lo que llamamos Large Language Models, en donde se utilizan no nada más datos, sino también imágenes, ¿sí? Y en donde eh, la arquitectura es una arquitectura de transformación con la idea de entender lo que me estás diciendo y generar una respuesta. Y luego las series de GPTs con mayores capacidades que además sean capaces de percibir otras cosas, no nada más textos, sino también imágenes, y que además sean un poquito más orientadas a tareas muy particulares, ¿sí? Y en este año particular, GPT-4 fue liberado, y obviamente lo máximo en esos modelos. Otros modelos surgieron, como el de Cerebras, el de Leuter, modelos muy específicos, como el de Bloomberg, que es en el área financiera, o el de Salesforce para el área de CRM. ¿Hacia dónde va todo alrededor de GPT? Con el surgimiento o la liberación de GPT-5 el siguiente año, más eficientes en términos computacionales,
multipercepcionales, es que reciban información, texto, voz, entre otras, y con soporte de memoria a largo plazo, contextualmente hablando. El problema alrededor de todo esto, por un lado, es la parte de la ética, y por el otro lado, que realmente los entes artificiales se comporten como seres humanos. Entonces, imagínense esta parte. En esta línea de tiempo vemos un poquito el detalle entre 1930 y el año 2000, podré yo agregar aquí los sistemas expertos de Feigenbaum en 1980 y los sistemas en el 97 de Dragon System y el primer coche autónomo de la Universidad de Carnegie Mellon, que se fue desde la costa este, allá en Pensilvania, hasta San Francisco, manejando todo el tiempo. Iban dos pilotos, ¿sí? Pero ellos nada más iban al cuidado y nada más interactuaban cuando había que cargar gasolina en el coche. Bien. ¿Qué aplicaciones tenemos alrededor de la inteligencia artificial o utilizando técnicas de inteligencia artificial? En la parte robótica, el explorador marciano, que no nada más es caminar o andar en el terreno, sino que sea capaz en un momento dado de autorregularse, en el sentido de que se quede sin batería y por lo tanto se detenga, espere que la radiación solar cargue sus baterías y pueda seguir trabajando. Los telescopios, que también tienen sistemas inteligentes incorporados, tanto en la parte del scheduling, que básicamente tiene que ver con cómo repartir tareas a diferentes procesadores de tal forma que esto sea eficiente, y obviamente la parte el análisis de datos, y no nada más de datos telescópicos, sino datos microscópicos, que además no vienen en uno o dos renglones, sino que vienen en millones de imágenes que deben ser procesadas. Cirugía asistida, en la cual sistemas de visión que nos ayudan a ver qué es lo que hay sin necesidad de abrir, sin necesidad, y que seamos capaces de, esto en la parte de la planeación de la cirugía, ¿no? Que nos ayude a esa parte. Obviamente, procesamiento de imágenes para análisis y mejora, tanto en sistemas de vigilancia, sistemas de seguridad, como en la propia medicina. O los coches autónomos, que en un momento dado sean capaces de no tener pilotos humanos y en el peor de los casos sea nada más para cargar gasolina. Detección de patrones, vigilancia, sistemas de vigilancia, sistemas, le llaman crowd systems, están sobrevolando los drones, toman las imágenes y hay un sistema que está procesando y determina un aproximado de cuántas personas hay en una marcha, en un evento masivo, para propósitos de protección y vigilancia, ¿sí? En la parte de juegos, si interactúan con la máquina solitos, pues el Street Fighter, por ejemplo, los personajes con los que interactúan cuando están jugando, pues son también capaces de ver qué movimiento vas a hacer para efectuar ya sea el contraataque o la defensa, ¿verdad?
y obviamente la parte de inteligencia en aquellos juegos en donde hay multiusuarios, ¿no? En la actualidad, en los móviles, tienes 10, 20 usuarios interactuando al mismo tiempo, pero tu ambiente es el inteligente, ¿sí? Ese es el que va cambiando. Obviamente en la parte de los juegos, todos esos ejemplitos los podemos agrupar en los siguientes elementos, ¿no? El reconocimiento de patrones, por ejemplo, en la parte de voz, identificar fonemas, y activar dispositivos a través de la voz, aprender movimientos, y sin embargo hay aspectos difusos que debemos de considerar. La parte del lenguaje natural, que decía, no nada más es el entendimiento, sino también el contestar adecuadamente y tener una interacción dinámica. En la parte de la visión, la robótica, la parte de los edificios inteligentes, en donde el edificio es inteligente cuando determina que como no hay gentes, no hay personas, se apaga todo solito, ¿no? En la parte de administración inteligente de alarmas, en donde pues sí tienes la alarma, pero los sistemas son inteligentes porque saben qué hacer dependiendo de qué alarma esté sonando, ¿no? Ahí en la parte de configuración instrumental, no nada más en la asistencia médica, sino también, por ejemplo, en la parte musical. Hay sistemas que tú le das la melodía base y le dices, constrúyeme la armonía para 3, 4 instrumentos, y te pregunta obviamente qué tipos de instrumentos, ¿no? La parte de sistemas evolutivos, que tiene una fundamentación 100% biológica, como por ejemplo los algoritmos genéticos y los algoritmos bioinspirados, por ejemplo. En un momento dado más les platico algo interesante, que es en donde se vuelve un poquito más amplio el concepto de inteligencia artificial, porque no nada más es hacer lo que los seres humanos hacemos bien, sino qué pasa con las hormigas, las abejas, que colectivamente manifiestan comportamientos inteligentes. Y en particular, me gusta platicar mucho del algoritmo de la hormiga, en el cual ven que al principio salen todas muy aleatoriamente, pero llega un punto en el cual nada más ven los ríos de hormiguitas yendo y viniendo, ¿no? O sea, es una o dos líneas de hormiguitas yendo y viniendo, porque cuando van avanzando y van detectando lo que van a recolectar, van dejando feromonas, y las otras hormigas detectan esas feromonas y obviamente se van concentrando en esos caminitos donde hay más feromonas. Y como voy a platicar un poquito más adelante, la simulación social con los sistemas multiagentes, ¿sí? Que es precisamente alrededor del cual hice la tesina de la maestría, o en la parte de robótica con los sistemas neurodifusos, ¿sí? Muy bien. Doctor Eric, si me permite, doctor Eric, Sí, ¿me dígame. escucha? Doctor, cuando usted hacía la pregunta sobre qué era inteligencia y ya después que estamos escuchando su exposición sobre inteligencia artificial, entonces habría que tener en cuenta que hay una definición amplia, hay una definición específica y hay una definición estricta en lo que es tanto la definición de inteligencia y tanto la definición de lo que es inteligencia artificial. Ahora, cuando usted habla el símil en programación sobre las hormigas, habría que preguntarnos desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista filosófico, si solamente la inteligencia es una condición, una capacidad de los seres humanos. Siga con su brillante exposición, doctor. Siga. Efectivamente, alrededor de esos conceptos es cuando surge si inteligencia artificial es específicamente para hacer lo que los
seres humanos hacemos bien, ¿no? Muy bien, continuando. Otra de las razones, o tantas de las razones por las cuales existía ese adormilamiento práctico de la inteligencia artificial, pues lo debemos al costo. Si lo visualizamos desde el punto tradicional de desarrollo de sistemas, en el cual tenemos un sistema en el cual tenemos que hacer análisis, diseño, implementación, pruebas, liberamos nuestro sistema y lo mantenemos. Y cuando el costo es muy elevado, pues volvemos a empezar para generar un nuevo sistema. Entonces, sí, definitivamente, en aquellos entonces, la cantidad de tiempo que debíamos de dedicarle a estas tres fases era demasiado. La cantidad de recursos humanos que teníamos que dedicarle no eran muchos, pero eran pocos, eran muy pocos recursos, pero esos eran especialistas. Y entonces, lo que nos ahorrábamos por contratar tres especialistas, contratando uno, pues no era un tal ahorro, porque ese especialista nos cobraba como 5 o 6 personas. Y entonces eso hacía que el costo se nos incrementara. Es decir, había menos personal. Por un lado, los pocos que existían eran formados o fueron formados gracias a los programas de maestrías y doctorados. En la actualidad podríamos decir que ese costo ha venido disminuyendo. ¿Por qué? Porque en lugar de tener la aproximación tradicional, tomamos lo que llamamos metodologías ágiles, en la cual durante un sprint, que puede tardar 3, 4 semanas, a lo más 6, hacemos todo, hasta la liberación nada más. Generamos mantenimientos o generamos una lista de elementos que se van a ir a mantenimiento correctivo, nuevas funciones para iniciar el nuevo sprint y incrementar funcionalidades. Y por el otro lado, estas metodologías ágiles hacen que el tiempo de desarrollo sea más corto, pero también la existencia de más programas académicos, sobre todo a nivel de licenciatura, hacen que tengamos mayores recursos humanos en la parte de inteligencia artificial. Podemos determinar en ese sentido 3 puntos de vista. El académico, en el cual nos enfocábamos principalmente en qué tanto podemos hacer con la inteligencia artificial y con lo que tenemos, cómo podemos hacer que esto sea eficiente, ¿sí? Es decir, con una computadora personal o con un servidor, ¿cómo hacemos que un procesador inteligente, una máquina de aprendizaje, sea eficiente en su proceso de entrenamiento? Pero desde el punto de vista empresarial es, dame un sistema que yo pueda vender o un sistema que me pueda ayudar a mantener mis ingresos y de preferencia a incrementar los ingresos de la compañía, pero que además sea eficiente, ¿sí? Que tenga costos de producción, costos operativos bajos, con la finalidad de que mis ganancias pues se incrementen. Y desde el punto de vista del inversionista, pues es principalmente en cuánto tiempo voy a recuperar cuánto, ¿sí? Si me dices que la inversión tiene que ser de 1,000,000 y lo voy a recuperar en un año, que lo voy a pensar. Pero si me dices que voy a recuperar 1,000,000 en 3 meses, mi riesgo es más bajo y le puedo entrar más fácilmente, ¿sí? O sea, no lo pienso tanto. Eso hace que podamos visualizar también esa parte de aceptar, no aceptar en términos de el aspecto innovativo y el aspecto de en qué punto voy a recuperar mis inversiones. Si estoy aquí en este punto, es porque ya la mayoría de los personajes de las empresas
aceptaron las tecnologías y las van a empezar a aplicar. Pero no tenemos ganancias. El punto es que necesito tener ganancias. Desgraciadamente, cuando ya empezamos a tener ganancias, ya es demasiado tarde y ya la parte tecnológica ya va bajando. ¿Sí? Mientras que la parte de mercado pues se va incrementando. Entonces como que hay mucho mercado y tenemos que aprender a cómo compartir esos mercados. Si lo vemos desde el punto de vista de Carner, en términos de expectativas, tiempo y qué tanto vamos a aceptar, en estos momentos la inteligencia artificial generativa está en que queremos y podemos obtener mucho de esta. Imágenes muy nítidas, textos muy bien descritos, al momento de estar interactuando con los GPTs. Podemos construir sistemas ad hoc que sean muy propios, muy adecuados a universos de conocimiento muy limitados, muy pequeños, y que estos, pues obviamente, nos den muchos mayores rendimientos. ¿Sí? Eso hace que en un momento dado, pues aceptemos y nos vayamos todo con lo que es esta parte. Sin embargo, diríamos que si yo esta misma curva con respecto a las redes neuronales estaban en los años de 1970, 1980, en este punto. 80, 90 empezó a estar en esta parte de la curva, y en estos momentos, pues ya se encuentran en este punto en el cual ya sabemos cuáles son sus capacidades, pues vamos a explotarlas, y con eso pues vamos a alimentar esos GPTs. Por ejemplo, en el caso de mi tesina, que es cómo analizar una organización utilizando un modelo computacional. Implicaban dos puntos críticos. Primeramente, aprender Prolog, que es programación simbólica y que no es tan fácil, sobre todo cuando uno viene de un paradigma procedimental como es aprender C o aprender Java. Pasarse a Prolog tiende a ser un poco complicado. Y por el otro lado, mezclarlo con una programación orientada a objetos, porque cada agente es un objeto y se comunican entre los agentes. Y entonces demostré, sí, que a través del estudio de la organización, o que se podía hacer un modelo computacional para estudiar una organización, en función de qué, de que nosotros individuos nos desenvolvemos en función de cómo nos sentimos internamente y cómo percibimos a los demás en términos de la misma naturaleza de tienen mucho trabajo y se sienten de maravilla, o tienen mucho trabajo y se sienten muy mal, ¿no? Fisiológica y psicológicamente hablando. Y entonces, pues mi formulita de disposición emocional implicaba precisamente esos dos aspectos. Cómo me siento y qué tanto trabajo tengo. Y a través de la comunicación yo percibía, o el agente percibe, cómo se sienten los demás agentes y qué tanto trabajo tienen los demás agentes. Y si yo soy muy sensible, yo agente soy muy sensible, me puedo influenciar negativamente o positivamente, y eso hace que la eficacia de mi trabajo, es decir, qué tan bien hago mi trabajo, se impacte, o que mi eficiencia, qué tanto tiempo me tardo en hacer mi trabajo, se impacte. Y entonces generé ahí unas grafiquitas de eficiencia contra la disposición, es decir, a mejor disposición, mayor eficacia, o a mayor disposición emocional,
mayor eficiencia. En la simulación me dijo que sí, y entonces demostré que sí es posible. Pero eso lleva, en ese entonces, que había que enseñarle, o sea, aplicar este modelito a una empresa, había que decirle al usuario, enseñarle cómo programar Prolog para programar cuántos agentes o qué quiere que hagan los agentes, cómo quiere que sean cada uno de los agentes, es decir, en términos de qué tan influenciables quieren hacerlos y obviamente el tamaño de la organización, ¿no? Con este... Doctor Eric, ¿me escucha, sí, doctor? sí, Ahí, doctor, ahí, en esa tesis de maestría, la pregunta, ¿cuánto tiempo tomó esta tesis? Y ahí mismo, usted ya venía de haber estudiado programación en la licenciatura. sí, efectivamente, eh, en Europa, particularmente en programas de maestría, son de un año. Cuando yo llegué a la maestría, obviamente ya tenía un background de programación procedimental en C, un poquito en Java, y y apenas tuve que aprender en ese momento a programar Prolog, y y lo tuve que hacer en escasos 2 meses. ¿Por qué? Porque al final del quinto mes yo tenía que empezar a escribir la tesina y a partir del sexto mes, pues empezar a escribir el código y entre el octavo y noveno mes, pues escribir y correr el programa y analizar resultados para que en el décimo mes, pues presentar la tesina, ¿no? El mes 11 era así como que el de descanso y en el mes 12 presentar la tesina ante dos profesores que fueron los que lo que lo evaluaron, ¿no? Entonces sí, tuve que aprender en el menor tiempo posible. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del doctorado, lo que hice fue construir un modelito que aprendía a mover este brazo, un brazo de 5 grados de libertad, la base, circular, arriba y abajo, la parte del codo, la parte del antebrazo. A ver, por favor, micrófono. A ver ese micrófono, por favor, el micrófono. Puede continuar, doctor Eric. Sí, gracias. Y la pincita, ¿no? Que se movía arriba y abajo. Son 5 grados de libertad y el problema aquí es el proceso de entrenamiento, que en una máquina normal me tomó más de una semana entrenarlo para que aprendiera la posición de la pinza con la configuración articular. Y la idea aquí fue en 2 puntos. Primero, separar esa configuración articular, dado que una posición podía encontrarse de diferentes maneras. Y la idea es que ese movimiento de ir de una posición a otra se hiciera con lo que llamamos extensión mínima. Y entonces a través de un grafo de extensión mínima, que es una técnica de investigación de operaciones, no es inteligencia artificial, pero hicimos el constructo computacional. La parte de inteligencia artificial fue el modelo de aprendizaje, que es la parte neuronal, la parte difusa. La parte neuronal es el CMAC, Cerebral Model Articulation Controller, y la parte difusa fue el Adaptive Neural Fuzzy Inductive System, un sistema inductivo difuso, que es el que aprendió precisamente la posición de la pinza con la configuración articular, ¿sí? Y el problema ahí es cuánto tiempo se tardó en aprender, ¿sí? En ese momento, pues sí, fue una semana, 2 semanas, digamos que estuvo bien, ¿no? Pero si eso lo tengo que hacer
para diferentes brazos, diferentes configuraciones, pues podría tardarse más tiempo y la compañía no creo que hubiera querido esperarse 2 meses en tener esa parte lista, ¿verdad? Por eso diríamos que no hubo esa tanta aceptación. ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? Como mencioné hace rato, sí estamos en el momento de todo el mundo vámonos con la inteligencia artificial generativa, vamos hacia allá, pero ¿qué fue o qué es lo que nos está ayudando básicamente a que esto tenga mejores expectativas? Lo tenemos por aquí, el cómputo en la nube, ¿sí? El cómputo en la nube es el que nos ha apoyado más. ¿Por qué? Porque el cómputo en la nube es que tienes un centro de cómputo, en lugar de que sea un centro de cómputo exclusivo de una compañía, es un centro de cómputo que le da servicio a muchas compañías. Y ese centro de cómputo tiene miles de computadoras, miles de servidores, con espacios de almacenamiento, no nada más para bases de datos relacionales, sino también para las no relacionales. En las no relacionales es donde guardamos los textos, documentos, imágenes. Y, por ejemplo, aquí precisamente, cuando ustedes se van a un buscador en Internet, les contesta con la liga del documento, no el documento, sí, la liga del documento. Y cuando le dan clic, los direcciona site en donde el documento reside, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que por ahí hubo un elemento que le llamamos crawlers, que navegó por toda la red, por todo el Internet, y detectó documentos nuevos. Los procesó y mandó ese elemento procesado a los servidores, y es lo que el buscador, en donde el buscador tiene su fuente de información, ¿sí? El cómputo en la nube nos permite también esa parte de procesamiento en paralelo. Es decir, que 2, 3 máquinas estén trabajando al mismo tiempo, hagan lo mismo, pero exista, digamos, 3 procesadores, hacen lo mismo con 300 datos cada uno, y otro servidor, otra computadora, recibe la respuesta de esos 3 elementos para integrar lo que ellos procesaron en una sola. Y la existencia precisamente de herramientas tecnológicas que me permiten desarrollar modelos de aprendizaje. MATLAB tiene un fuerte componente, pero ahí tengo que decirle si tengo un procesador gráfico, si tengo un procesador dedicado, si tengo un procesador multinúcleos para que él lo pueda aprovechar, o las 3 compañías de cómputo en la nube, Google, Amazon, Microsoft. Vertex es de Google, StudioLab y SageMaker son de Amazon Web Services, y Machine Learning Designer es de Microsoft Azure. Esas trabajan en la nube, ¿sí? Permite que el tiempo de procesamiento de aprendizaje se disminuya, ¿sí? Disminuya. ¿Hacia dónde vamos? El universo es el límite. Tenemos que ampliar la aplicatividad de todos de esas técnicas. Ahorita decía todo hacia los chats, pero podemos tener sistemas muy específicos en la parte médica, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes. Aquí no nada más es la mejora de las imágenes, sino que tengas un sistemita que interpreta las imágenes, o sea, las mejora, las interpreta y te dice de qué tamaño son los tumores, qué procedimiento quirúrgico es mejor para la extirpación o para el análisis posterior, ¿no? Por ejemplo, en la robótica agronómica, en la cual tienes un tractor inteligente que va arando o va cosechando y está conectado a la nube, y tú en tu celular vas viendo dónde está tu tractor, qué es lo que está haciendo,
si se quedó sin gasolina o sin energía eléctrica, porque además esa parte interesante, que sepa, me estoy quedando sin energía eléctrica, me regreso, me conecto, o si tengo paneles solares, pues busco mi punto de quietud para recibir la energía solar y poder recargar baterías. O que tengas una serie de sensores en tu terreno que te esté reportando cuál es el nivel de nutrimentos, de humedad, temperatura de tu campo cosechado, y que te diga hay que regar, hay que meterle más fertilizante, hay que meterle más de esto, y obviamente tú lo contestas, tú reaccionas. El punto crítico al que nos enfrentamos, sin embargo, lo mencionaba hace un momento, es la parte de la ética, la parte de la conciencia, ¿no? Precisamente en esa película de Terminator se rompe con ese fenómeno de las máquinas tienen conciencia, pero pierden las leyes de la robótica de Asimov. O en la película de Will Smith, que también este es biónico, o sea, tiene una parte biónica, pero tiene un desdén por el robot, ¿no? Tiene un desdén por los robots, porque dice que no son adecuadamente éticos, no son éticos. Y sin embargo, surge el robot que tiene conciencia, que tiene ética, pero tiene que romper con alguna de esas leyes de Asimov para poder cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado, ¿no? Y entonces es los elementos que debemos de tomar en consideración. Y con esto doy por terminada mi plática y con mucho gusto contestaré sus dudas, preguntas e inquietudes que tengan. Muchas gracias. Doctor Eric, en este 20º Seminario Internacional, a nombre del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, muchas gracias, maestro. Tanto la doctora Miriam Magallanes Maldonado, el doctor Daniel Malpartida Victorio, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, el doctor Alberto Zaira Rojas, para nosotros, de forma muy especial, maestro, muchas gracias. Por favor, vamos a leer, a ver, nos han estado escribiendo aquí en los mensajes. Por favor, vamos a darle una lectura un momento. Miguel Eloy García Lara, saludos cordiales desde México, Guanajuato. Jorge Vilmar Orrego, buenos días. ¿Compartirán la grabación? Sí, en el canal de YouTube. Una vez que se termina, sí, Jorge. Y yo mismo les envío incluso, eso no hay problema. Rosa, buenos días con todos los presentes. Muy bien. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, tiene la palabra, por favor. Eh, Efectivamente, ha sido una ponencia magistral en donde se han vertido contenidos muy relevantes para el conocimiento, el mayor conocimiento sobre la inteligencia artificial, precisamente respecto a este punto inquietante. Es la visión y el enfoque ético, como bien lo ha señalado el ponente. Cierto es que el ponente citó a Elaine Rich y Kevin Knight en la definición de inteligencia artificial como un estudio de cómo se hace que las computadoras hagan cosas que al momento las personas hacen mejor. Es decir, que esta definición se enfoca desde un punto de vista bastante pragmático, ¿no? Y enfoca también que en todo caso la inteligencia artificial estaría abocada
a poder relevarnos de algunas tareas, ¿no?, que nosotros realizamos de una manera óptima, ¿no? Digamos, de una manera óptima en este momento, pero que se espera que la inteligencia artificial o las pueda realizar de manera similar o en todo caso las pueda realizar de una manera mejor desde un punto de vista proyectivo, ¿no? Es lo que se espera, un telos, ¿no? Algo ideal. Entonces, aquí radica un riesgo, ¿no? Y también un aspecto de beneficio inmediato, ¿no? Un beneficio inmediato y de pronto un riesgo, perdón, un beneficio inmediato y un riesgo inmediato. Entonces, esta definición me llamó mucho la atención porque es la que tal vez tiene el enfoque más pragmático de las definiciones que ha presentado el ponente. Entonces, ¿cuál podría ser en este caso el límite, ¿no?, de aquello que la inteligencia artificial podría hacer mejor? Porque en este momento nuestra mente no podría representar límites. En todo caso, ¿cómo regular aquello que no sabemos cuál sería la capacidad que se proyecte, la capacidad máxima que se proyecte de desarrollo de una inteligencia artificial? Porque finalmente estamos en investigación todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo limitar aquello que se desconoce? Esa sería una pregunta, ¿no? Una primera pregunta, porque ya se habla, ¿no? En anteriores foros académicos hemos precisado, y para aquellos que se unen, ¿no?, en esta oportunidad al foro académico, hemos precisado que el doctor Leonardo Daniel Malpartida y quien les habla venimos del foro de la docencia y del derecho. Entonces, ¿por qué esta tingencia? Porque ya se habla de algunas regulaciones respecto de limitar el uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Pero nos encontramos con un científico como el doctor el día de hoy, ¿no?, que es un PhD con tesis bastante interesantes, y entonces nos ponemos nosotros a pensar de que cómo podría determinarse de los límites a aquello que recién está en investigación. Sé que hay un punto de vista ético que el ponente ha referido. Entonces me interesaría saber un poco de que cómo él podría, en todo caso, precisarnos respecto de los posibles límites a este desarrollo de la inteligencia artificial, cuál sería su parecer, ¿no? Aparentemente se quiere hacer limitaciones de uso de inteligencia artificial y también, por ende, limitaciones de uso de creación de sistemas inteligentes bajo ciertos parámetros. Y lo otro está, la segunda pregunta está ligada con esta primera pregunta, porque en una diapositiva muy interesante el doctor hace un parangón entre lo humano y lo racional, entre los sistemas de pensamiento humano, un sistema que actúa como humano, versus un sistema que piensa racionalmente y un sistema que actúa racionalmente. Mi pregunta sería para el ponente: en un escenario en el que usted podría influir en un comité de ética, ¿no?, que encauce la visión de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que podría sugerir respecto de estas posiciones, ¿no? ¿Qué sería preferible? ¿Un sistema que piense como humano solamente? ¿Un sistema que actúe como humano solamente? ¿Un sistema que piense y actúe como humano? ¿O un sistema que piense racionalmente? ¿O un sistema que piense racionalmente y actúe racionalmente? ¿O finalmente es más indicado aspirar a que un sistema de inteligencia artificial piense y actúe como humano
más no piense racionalmente y actúe racionalmente, porque usted ha señalado con bastante precisión que la racionalidad tiene una especial característica, ¿no? Que no siempre está presente en el actuar o en el pensamiento humano. Hay muchos seres humanos que piensan, digamos, no siempre de manera racional. El pensamiento a veces es esto, el pensamiento humano es bastante a veces, por decirlo así, disruptivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una inteligencia artificial, nosotros pensamos que es una inteligencia modélica, exenta de determinados sesgos aparentemente, pero ya vienen en este foro académico precisándose que los sesgos siempre están presentes en la inteligencia artificial. Entonces yo quisiera, por favor, de usted una opinión o una contestación al respecto de estas dos preguntas, ¿no? Muy bien, empezaré por la segunda. Usted mencionó el comité de ética. En las organizaciones que se dedican al desarrollo de sistemas inteligentes, debe de existir este comité de ética. Comité de ética normalmente debe estar conformado no nada más por los especialistas o los desarrolladores en inteligencia artificial, sino por los usuarios que van a ser beneficiados de esos sistemas, y por el otro lado, pues los inversionistas, ¿no? Los que están soltando los dineros para esos desarrollos. Eso hace que las dinámicas sean distintas, ¿no? Eso hace que las decisiones de ese comité de ética, además de que sean amplias, no se manejen exclusivamente una vez que esté el producto final, sino el comité de ética debe de estar antes, durante y posterior a los desarrollos. Es decir, un usuario, una empresa dice, oye, quiero un sistema inteligente. Y va a la compañía que los desarrolla y a partir de ahí el comité de ética empieza su participación, ¿no? El análisis y recolección de requerimientos. ¿Qué quieres que haga el sistema? No, pues quiero que se dedique, y voy a tomar esas concepciones anteriores, quiero un sistemita que me ayude a sustituir a mis que se dedican a rastrear y desactivar minas terrestres. Y entonces, pues el comité de ética dice, pues es un elemento de sustitución, entonces es favorable porque es alto riesgo para el ser humano y al hacer la sustitución, pues vamos a salvar vidas. Nos vamos con palomita. Pero obviamente los sistemas deben estar construidos a la medida y deben tener esas limitaciones tecnológicas, o debemos de darles elementos fijos que conlleven a que nada más van a aprender a desactivar minas. Elementos que no les ayuden a tener esa conciencia para activar las minas. Que imaginémonos ese escenario tipo Terminator en el cual recolecto las minas por un lado y luego las llevo al otro y las activo, ¿no? Pues no funciona de esa manera. El comité de ética está involucrado en todo el proceso, ¿no? Hasta que el usuario final dice, mira, ya tengo mi cochecito, tengo un coche autónomo que tiene un montón de sensores, de metales, infrarrojos, y detecta las minas y luego entra con los brazos robotizados y las desactiva, ¿no? Y las desactiva, las desentierra y las almacena en donde debe de ser, ¿no? Y y el comité de ética pues está ahí al pendiente de las retroalimentaciones de la empresa, ¿no? En términos de, se está comportando bien,
ha tenido fallas, pero han sido por las cuestiones ambientales, que no esperamos un terreno en el cual se está desenvolviendo, y entonces obviamente tiene que entrar a esos procesos de mejora, de mantenimiento. Pero en términos del comportamiento ético, pues va palomita, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a esa parte del comité de ética. Y en ese sentido, el comité de ética es el que impone los límites en los desarrollos. De manera que aunque en nosotros, en un momento dado, el requerimiento sea generar un sistema que piense racionalmente, actúe racionalmente y como los seres humanos, implica, ok, bajo qué circunstancias, para qué momentos, para qué tipo de elementos o de ambientes lo vas a desarrollar. Si dices, quiero un asistente médico, entonces sí le podemos dar esos elementos o sí podemos tener en consideración esos elementos, pero en la actualidad, déjenme decirles que el asistente médico es simple y sencillamente un asistente médico. Hay unos equipos interesantes en los cuales por principalmente en microcirugías, en las cuales el cirujano mete las manos y remotamente está controlando un robotito, los brazos, que por obviamente, como fueron construidos, puede entrar y puede manipular el organismo de tal manera que sea más sano, más eficiente y más óptimo. Pero el cirujano es el que está en control del robotito. ¿Sí? El robotito no es autónomo todavía, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque un comité de ética decidió que esa era la mejor manera de hacer al asistente. Entonces, en ese sentido, los límites no los ponemos desarrolladores, nos los pone el comité de ética. Y el comité de ética, pues, está conformado no nada más de una sola persona o de los desarrolladores o especialistas de la IA o los especialistas en el dominio del problema que queremos aplicarnos, sino de otros elementos dentro de las organizaciones, ¿no? Muy agradecida por su respuesta y sí, evidentemente es aclaratoria totalmente porque nos convoca una alegría inmensa ver que el desarrollo de la ciencia y de la investigación en el campo es galopante, ¿no? Bienvenida las creaciones, eh, pero siempre, como usted dice, en este aspecto, ¿no? De desarrollo, debe de ir de la mano con una permanencia constante del comité de ética, ¿no? Entonces, eso es importante advertirlo, ¿no? Para usted que es un científico y un creador, eh, es importante hacer notar a, a nuestro público que ahora nos acompaña, nos sigue también por las redes, de que este proceso de creación es un proceso también en su núcleo ético, ¿no? Está acompañado por ello. Y le agradezco sus aclaraciones que son muy puntuales porque también permite centrar las ideas de aquellos desarrolladores que también nos siguen. Entiendo que hay también regulaciones, ¿no? Que, bueno, vienen de determinados sectores que dependen de cada estado, ¿no? La forma como se regule y en la dependencia que tenga a cargo esa función. Pero, por ejemplo, en la normativa peruana eh, no se menciona con la fuerza que debería ser la formación de un comité de ética, ¿no?
Entonces, esto sería un punto, por ejemplo, a trabajar, ¿no? En el sistema normativo peruano, sumamente importante, dada la acotación que usted ha hecho, porque se concluye en la importancia gravitante de la existencia de un comité de ética, de un comité de expertos, y entiendo, según usted lo ha precisado, que este está conformado de manera multidisciplinaria, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo por estas atingencias y le doy pase al doctor Leonardo Daniel Malpartida para que a su vez haga las acotaciones pertinentes sobre el tema que nos convoca hoy en el foro. Adelante, doctor Malpartida. Desde que nos comunicamos, desde ya advertimos una erudición aquí donde el doctor Eri Rosales, su hermano, próximas fechas también es un ponente, trabaja la inteligencia artificial con la música, también tiene formación en los aspectos filosóficos, su hermano, próximamente se va a presentar con nosotros. Desde ya el doctor ha impartido cátedra, ha tenido residencia allá en Londres, buena cantidad de años, y ha impartido cátedra en universidades americanas. Por eso, desde que nos pusimos en contacto, advertimos cierta agudeza, cierta percepción en cómo él ve todo este mundo, porque no solamente es un teórico, él ha trabajado desde sus estudios de licenciatura, la tesis de maestría, la tesis doctoral, y bueno, para nosotros, para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, para el equipo, para colaboradores aquí en el Perú, colaboradores en Chile, colaboradores en Bolivia, en Ecuador, en México. Entonces, para nosotros es todo un honor. Nosotros entendemos en el lenguaje de Bunge, en el mismo lenguaje de Popper, que este primer ciclo, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, hasta la última semana de diciembre, estamos trabajando nociones, conceptos, ideas básicas, fundamentales. Y en esa labor es brillante la exposición del doctor Henry Rosales. Vamos a leer a Santiago Alberto Laos Díez, uno de nuestros colaboradores constantes y permanentes, peruano que radica en Colombia y que escribe, tiene 4, 5, 6 artículos sobre inteligencia artificial. Santiago Alberto Laos Díez nos dice: según estudios científicos, el ser humano es 95% emocional, donde el inconsciente domina los pensamientos, emociones, de experiencias pasadas y acumuladas, incluso desde que era un feto. Por lo tanto, la racionalidad en el ser humano es más difícil de aplicar de lo que aparentemente parece. Un robot racional no está exento de prejuicios, temores de los programadores. O sí, los seres humanos actuamos en piloto automático, más tiempo de lo que creemos. ¿Qué opina al respecto, doctor Eli Rosado? Eso es lo que nos ha escrito nuestro colaborador constante y permanente del instituto peruano que radica allí en Colombia, Santiago Alberto Laos Díaz. Efectivamente, tiene mucha razón, ¿no? La racionalidad no se nos da al 100%. Sin embargo, pues obviamente existen, existen personas que de repente dicen, este personaje es muy racional o es muy emocional, ¿no? En función de esos puntos he creado, eh, cuidado en esos primeros años, ¿no? Eh, en el sentido de que posiblemente en el núcleo familiar sean todos científicos y de repente todo el mundo hablaba de ciencia, todo el mundo, los artículos que escriben y todo el mundo habla y siente los artículos y obviamente el bebé que viene en camino está recibiendo todas esas percepciones, ¿sí? Si como familias, como futuros padres, le ponemos a Mozart, le ponemos a Bach, ponemos esos
clásicos escritores, chica, nuestro bebé va a tener mejores percepciones, mejores conexiones neuronales y además va a tender a ser un poquito más emocional. ¿Sí? Y en el seno familiar no las pasamos hablando de problemas de física, matemáticas, posiblemente sea un poquito más racional, ¿no? Si durante el crecimiento hacemos algo similar, si lo llevamos a las clases de baile, a los deportes, pues lateralidades van a desarrollarse más o menos. ¿Sí? Si lo tenemos integralmente balanceado, que a veces no lo logramos, pues nuestros hijos pues van a tener esa integralidad y esa racionalidad y emocional balanceada, ¿no? Pero como dice nuestro compañero, efectivamente somos más emocionales, ¿no? En ese sentido, también tienen la razón. Cuando construimos algo inteligente, ciertamente reflejamos en el producto lo que nosotros programadores tememos. Sin embargo, durante los desarrollos es importante que el acompañamiento nuevamente de ese comité de ética y nuevamente de ese acompañamiento psicológico y ese acompañamiento científico, lo tengamos a la mano, pues para que precisamente nuestros productos y nuestros estados inteligentes no manifiesten esos elementos, ¿no? Este, eh, es lo que podría yo comentar alrededor. Estaba intentando recordar si en alguna de esas tantas películas relativas a la IA existía algo semejante, ¿no? Si me llega a la mente, lo comento. Doctor, continúa Santiago Alberto Laos Díaz y nos dice, el ser humano tiende a mecanizarse por ahorrar tiempo y además porque pensar gasta, si mal no recuerdo, 3 veces más energía que si no la utilizara. Eso es lo que nos escribe Santiago Alberto Laos Díez desde Colombia, maestro. Efectivamente, también tiene razón, ¿no? Recuerdo a la maestra de historia en la preparatoria nos decía, mira, no se preocupen si les duele la cabeza cuando están estudiando. Si les duele la cabeza es que realmente están estudiando, que realmente están consumiendo la energía correspondiente para tener la asimilación, para tener el aprendizaje de lo que están estudiando. Lo cual obviamente nos lleva a que sí existe ese punto de energía y en un momento dado, al nosotros ser conscientes de que consumimos más energía cuando realmente pensamos, cuando realmente razonamos, pues nos lleva a que en un momento dado intentemos optimizarnos, ¿no? Intentemos en ese objetivo de querer hacer las cosas rápido, posiblemente hagamos mejor, pero sí lleguemos a darle mayor prioridad a la parte consumo, pero sí de mejora motriz, ¿no? Entonces, sin embargo, pues yo creo que aquí depende mucho de qué tipo de actividades debamos estar desarrollando, ¿no? Hay algunas actividades en las que sí debemos de empeñarnos más en procesos de pensamiento, que es en donde surge la gente inteligente, que debe de ser racional para planear, pero para adaptarse. ¿Sí? Ser reactivo para que si las circunstancias cambian, pues yo también debo de cambiar, ¿no? Debo de adaptarme a la misma velocidad que mi ambiente me lo está pidiendo, ¿sí? Sin necesidad de quedarme a pensar, 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 y ya cuando actúo, ching, ya no puedo ejecutar el plan de acción porque ya las condiciones ya cambiaron, ¿no? Entonces, sí, también concuerdo con ese comentario.
Doctor, usted en su exposición ha utilizado este libro maravilloso publicado en inglés y en español de lo que se viene a llamar la Biblia de la inteligencia artificial, el libro de Norman Irwin. Si yo hago referencia a estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn cuando hablábamos de paradigma, cuando encontrábamos una definición que sea aceptada por toda la comunidad académica internacional, hemos escuchado su brillante exposición. La pregunta es, si yo mirando un estado del arte al día de hoy, ¿por qué esta comunidad científica internacional no nos ponemos de acuerdo en tener una definición de lo que es la inteligencia artificial? Porque hay definiciones y definiciones. Aparentemente, e incluso cada uno desde una perspectiva, desde un enfoque diferente. ¿Por qué ese problema advertimos, maestro? Una segunda pregunta ahí, y en la última va a ser mi participación. Eh, yo soy un joven de 18 años. Quiero entrar al mundo del IA. Un hombre con usted, con toda la trayectoria, todos los estudios, toda la experiencia industrial, tecnológica, corporativa, ¿cuáles serían los consejos para todos nuestros seguidores? También tenemos jóvenes que nos siguen. ¿Cuál sería, maestro, sus consejos, sus recomendaciones? Esas dos preguntas formuladas para usted, maestro, y yo voy a terminar con una participación, doctor Eri Rosales. Bien, en la formulación de los conceptos pues, trae su historia, ¿no? Primeramente, las dos visualizaciones, la visualización americana y la europea. Los europeos, en ese punto de no querer nada que ver con los americanos, a razón de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se fueron más por el concepto francés, inicialmente de la informática, y obviamente alrededor de la parte informática, la parte de computación, ese concepto de inteligencia artificial que acuñaron en la conferencia, en el cual pues ellos concuerdan que es principalmente generar sistemas que hagan cosas que los seres humanos hacemos. Para los americanos, la concepción está en dos vertientes, la vertiente aplicativa, la vertiente filosófica, y la vertiente aplicativa es la misma que la europea, pero la filosófica es en términos de hagamos un modelo que nos ayude a estudiar cómo pensamos, ¿no? Y entonces, el punto interesante aquí es que no es que no estemos de acuerdo, es que dependemos mucho de nuestros backgrounds, ¿no? La mayoría de los investigadores en aquel entonces eran ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, y hasta los 70s, mediados de los 70s, 80s, cuando ya existían egresados computólogos, es que se empezaron a cambiar un poquito más esas concepciones de qué queremos hacer, ¿no? O qué es el concepto de inteligencia artificial. Entonces ahí sí no es, mira, no es que no estemos de acuerdo, es que nuestros backgrounds y nuestras orientaciones son o muy pragmáticas o muy filosóficas. Ahora, para aquellos jóvenes que quieran estudiar, que quieran adentrarse a la inteligencia artificial, yo diría que hay dos caminitos. El primero de ellos es, si va a entrar a la preparatoria, pues hay que buscar carreras tecnológicas con STEAM, en donde hay ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas involucradas, ¿sí? Es decir, matemáticas, física, elementos tecnológicos de computación y la parte científica que tiene que ver con la aplicatividad, la parte metodológica en esos tres ámbitos.
¿sí? O sea, las ciencias y las matemáticas nos ayudan a generar las capacidades analíticas y de abstracción para que yo le pueda entrar a la parte electrónica y a la parte tecnológica computacional. Entonces, elementos STEAM, como por ejemplo, pues las carreras a nivel técnico, en programación, en electrónica, en sistemas digitales. Si ya estoy por adentrarme a la universidad, entonces, si me quiero más dedicar a los fierros, busco la ingeniería en electrónica, la ingeniería en computación, una ingeniería, una de esas dos. Si me quiero dedicar más a la abstracción, más a la información, entonces podría yo buscar una licenciatura en informática, una ingeniería en sistemas computacionales, este, eh, principalmente. Si ya quiero ser muy aplicativo y sé exactamente que quiero dedicarme a sistemas neurodifusos o a la parte de robótica aplicada con inteligencia artificial, entonces me voy a la ingeniería mecatrónica, a la ingeniería biónica, a la ingeniería telemática. Y si quiero ser el que desarrolle metodologías y nuevos algoritmos para que esas otras tres ingenierías puedan mejorar sus trabajos, pues me iría a la inteligencia artificial, a la ingeniería en inteligencia artificial. Pero si me quiero ir a la explotación de los datos para generar información, para generar conocimiento, entonces no puedo ir a la ciencia de datos. Yo creo que esa sería la recomendación para esos muchachos. Doctor, muchas gracias, doctor. Mucha sabiduría, mucho conocimiento a esas recomendaciones de oro. Maestro, por favor, a todos nuestros seguidores, lo ha desarrollado el maestro y vamos a hacer un poquito de docencia. En el buscador que cada uno de nosotros utilicemos, vamos a ir al programa de ELISA IA y usted va a acceder a este programa. Voy a tomar dos definiciones de inteligencia artificial que nos dicen, precisas y puntuales. ELISA es un bot de charla o chatbot en español que intenta emular a una psicóloga. ELISA, programa informático. ELISA es un programa informático diseñado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre los años 1964 y 1966 por Weizenbaum. ELISA fue uno de los primeros programas en procesar lenguaje natural, lo que estamos haciendo ahorita con el chat GPT. Él mismo parodiaba al psicólogo Carl Rogers e intentaba mantener una conversación de texto coherente con el usuario. Entonces, aquí tenemos tenemos un libro de introducción a las ciencias de la computación, la máquina analítica de Decker y Hirschfeld. Voy a ir a la página 307. ¿Y cómo funciona esto, Daniel? ¿Y cómo funciona esto? Las preguntas la formula una vez que tú accedes, igualito que el chat GPT, en un entorno de una ventana, elisa.ia, vas a acceder. Entonces dice, en este caso, les voy a compartir. La persona escribe, todos los hombres son iguales. Elisa responde, ¿en qué manera? Escribe la persona, siempre nos están molestando por alguna u otra cosa. Elisa responde, puede pensar en un ejemplo específico. La persona, bueno, mi novio me hizo venir aquí. Elisa, ¿su novio la hizo venir aquí? La persona, dijo que estaba deprimida gran parte del tiempo. Elisa, siento oír que está deprimida. La persona, es cierto, soy infeliz. Elisa, ¿piensa que venir aquí la ayudará a no ser infeliz? La persona, necesito ayuda. Eso parece indudable. Elisa, ¿qué significaría para usted recibir ayuda? La persona, quizá podría aprender cómo llevarme bien con mi madre. Elisa,
Cuénteme más acerca de su familia, la persona. Mi madre cuida de mí, Elisa. ¿Quién más en su familia cuida de usted? La persona, mi padre. Elisa, ¿su padre? Un momentito, ¿su padre? La persona, usted es como mi padre en ciertos aspectos. Elisa, ¿cuáles similitudes advierte usted? La persona, usted no es muy agresivo, pero pienso que no quiere que me dé cuenta de ello. Elisa, ¿por qué piensa que no soy muy agresivo? La persona, no discutiré conmigo. Elisa, ¿por qué piensa que no discuto con usted? La persona, me tiene miedo. Elisa, ¿acaso le agrada pensar que le tengo miedo? La persona, mi padre tiene miedo de todo mundo. Elisa, ¿qué más le viene a la mente cuando piensa en su padre? La persona, bravucón, Elisa, ¿acaso eso guarda relación alguna con el hecho de que su novio la hizo venir aquí? Si esto se hizo en la década de los 60 en el MIT, al día de hoy nosotros lo encontramos. Uno de los primeros productos de inteligencia artificial que nosotros lo vamos utilizando. Lo que hemos advertido en la lectura, en la investigación, y aquí está el especialista que nos va a ayudar, a este tipo de programación para determinadas respuestas, también vuelven a reprogramar, a utilizar los códigos para otro tipo de tratamientos, para otro tipo de usos. Eso es lo que advertimos en las lecturas, en la investigación. Y eso queríamos compartir con todos nuestros seguidores, con todo nuestro público, que en el momento a veces no nos acompañan en el Zoom o en el Face en vivo, y luego van a acceder a las grabaciones. Al respecto, doctor Eric, ¿qué nos puede decir usted, maestro? Le cedo la palabra. Efectivamente, cuando un sistema funciona de maravillas para un campo de aplicación, pues es muy factible pasarlo a otro campo de aplicación. ¿Qué es lo que está sucediendo con los GPTs? Precisamente eso. Han tenido buen recibimiento, han sido exitosos, pero lo que los autores mismos dicen, no puedes ocupar este sistema en el médico, en respiratorias, así como está en mecánica industrial, o en un taller de coches. Tienes que entrenarlo, tienes que decirle, tienes. Doctor, el micrófono, doctor Eric, su micrófono, doctor Eric. Ese aprendizaje. Doctor Eric, no le escuchamos su micrófono. ¿Sí? Bueno. Sí, no le hemos escuchado la respuesta, doctor. Si Ok, pudiera volver a repetirle, por favor, maestro. Sí, lo repito entonces. Decía que los autores de los GPTs dicen que no se pueden aplicar los sistemas tal como están en dos universos diferentes. Si lo estoy utilizando en, digamos, enfermedades respiratorias, entonces nada más lo voy a aplicar ahí. Si lo quiero cambiar a un taller mecánico, reparación de coches, lo tengo que reentrenar. Tengo que darle elementos, problemas con soluciones para que los aprenda. Es lo que nosotros llamamos el aprendizaje supervisado. Te doy un problema, te doy la solución y cómo llegué a esa decisión. De tal manera que los GPTs van teniendo información. ¿Qué sucede en la actualidad? Afortunadamente, esos GPTs no están siendo alimentados uno a uno, sino que
están siendo alimentados por todo lo que existe en línea, todo lo que está, toda la documentación, textos, imágenes que está en línea, de tal manera que, sin embargo, existe un individuo o un conjunto de individuos que revisan todo lo que está en línea y dicen, ah, mira, esto me va a servir para este campo de aplicación, para los talleres mecánicos. Entonces, obviamente hicieron una búsqueda de problemas típicos o preguntas frecuentes en un taller mecánico, y entonces jalaron todos esos documentos y esos fueron los que alimentaron al GPT para que aprendiera de talleres mecánicos. Entonces, ¿utilizamos el mismo código? Sí, pero necesitamos reentrenar a los GPTs, necesitamos reentrenar a los sistemas si queremos cambiarlos de dominio de aplicación. Es lo que yo puedo comentar en ese respecto. Doctores, por favor, el próximo sábado nos acompaña desde Valencia, España, la doctora Marisa Almeri. Va a presentar su libro La Condesa Binaria, basada en la vida de Ada Lovelace, la primera programadora en el mundo. Ya, el próximo sábado, 10 de la mañana. El jueves, el día jueves, aquí en Lima, Perú, nos visitó Mauricio Velarde, el hermano de la doctora Giselle Velarde, y nos envió un par de ejemplares, miren ustedes ahí el libro, sobre era artificial, predicciones para ultramundo, robots y otros entes inteligentes, la doctora Giselle Velarde. Esta obra en castellano también ha sido publicada por la Universidad de Oxford. Por favor, entonces, a nombre del equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Alberto Zaira Rojas, y de todos nuestros colaboradores aquí dentro del Perú, en el extranjero, tenemos en Santiago, Chile, tenemos en Ecuador, en Bolivia, en México, en Colombia, colaboradores constantes y permanentes con nosotros en este 20º seminario internacional que tuvo como título Evolución, aceptación y adormilamiento de la inteligencia artificial, a cargo del doctor Eric Manuel Rosales Peña Alfaro. Voy a ceder las palabras respectivas para despedirnos. Doctora Miriam Magallanes Maldonado, por favor. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida, por cederme el uso de la palabra. Agradecer y felicitar la presente ponencia y destacada sobre el tema de la inteligencia artificial. Me quedo finalmente con los consejos académicos que nos deja el doctor Eric con respecto al futuro de las carreras para las nuevas generaciones. Los tomaremos y esperamos también que sea materia de una publicación, resumen de la ponencia del día de hoy, para que podamos hacer una difusión y divulgación en medios audiovisuales y también en medios de escritura digital. Para ello, nos comprometemos como Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital a seguir difundiendo las obras del doctor Eric Rosales, porque consideramos de alta relevancia para la actual generación y para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, doctor, por habernos cedido este valioso tiempo de su agenda y difundir y divulgar aquí con la Academia Peruana. Muchísimas gracias y dejo en el uso de la palabra al doctor Daniel Malpartida. Muy aparte del video que voy a compartir en los correos y en el grupo de WhatsApp a todos, a la pregunta de Jorge Orrego, para todos, el doctor Eric Rosales ha tenido en bien enviarme la diapositiva en conjunto, también se las vamos a compartir a todos. Yo creo que el instituto
tiene una sola labor: de divulgar, de difundir, de realizar una educación y comprometiendo a todos nuestros colaboradores y a todos los ponentes, entre peruanos y extranjeros, de que nosotros les abrimos la puerta. Entonces, tanto el video como la diapositiva que ha tenido a bien en compartirme el doctor Irene Rosalo, lo vamos a compartir en todas nuestras redes, a todos los grupos de WhatsApp y también a los que están inscritos en los correos. Cedo la palabra para despedirnos a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Doctora María. Muchas gracias, doctor Daniel Malpartida. En efecto, valiosas acotaciones que nuestro experto en la materia ha difundido a través del presente foro. Sé que los tópicos aquí vertidos serán de profunda reflexión para aquellos que han asistido y para aquellos que nos van a seguir en las redes. Interesante la difusión del material que sostiene los puntos que se han expuesto en esta ponencia. Por mi parte, agradecimiento al ponente y mi deseo de que en próximas oportunidades pueda disertar en el instituto, ¿no?, sobre estos puntos tan importantes. Hemos también advertido de su labor de investigación constante. Por lo tanto, estos aspectos deben de ser difundidos en la academia, ¿no? Y bueno, mi agradecimiento con todos los presentes en el foro académico. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes y no olvidar nuestra cita sabatina, siempre a las 10 de la mañana, y recalcando que el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, como bien lo ha señalado el doctor Daniel Malpartida, tiene las puertas abiertas a todos aquellos que abracen el interés por esta especialidad que se está desarrollando de una manera bastante vertiginosa e importa el conocimiento, el esfuerzo y el interés de todas las ramas profesionales y de los distintos estamentos de la educación. Doctor Daniel Malpartida, le doy el pase para el cierre de la ponencia. Son diferentes países que nos acompañan. Walter de Dios, mi hermano, saludos allá en México. Colombia, Santiago Alberto, saludos, saludos, saludos también para... Son de diferentes países que nos están acompañando y que van a ingresar posteriormente. Se va a hacer llegar los videos a los grupos de WhatsApp y a los correos. Y bueno, en esta oportunidad habría que saludar a cada uno de ustedes y los que se van a conectar después, uno por uno. De todas maneras, doctor Eri Rosalo, un abrazo fuerte a la distancia, y este 20º Seminario Internacional de Inteligencia Artificial vamos a dar por clausurado. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, con el equipo de trabajo, colaboradores en el Perú y en el extranjero, queda muy agradecido, doctor Eri Rosales. Las puertas están abiertas y ya nos estamos programando para el año 2024. Ya están programados los 3 primeros meses. Entonces, maestro, todo un honor y un privilegio. Un abrazo desde acá de Lima, Perú. Saludos a usted y a la familia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz sábado a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Stop grabación, por favor. Stop.